otro día estábamos hablando con la psicóloga Cristina Balenotti y por el chat nos preguntaron después de esa entrevista qué es lo que pensábamos sobre las mochilas antibalas y lo que estaba ocurriendo en las escuelas públicas en términos de entrenar a los niños por si ocurriera este fenómeno. Pero le prometimos al oyente que íbamos a hablar sobre este tema y explicar un poco del punto de vista del Buró de Escuelas lo que está ocurriendo en las escuelas, pero también hablar con Cristina sobre cómo los padres deben lidiar con eso. Y con eso le damos la bienvenida a la psicóloga Cristina Balenotti. Gracias por estar con nosotros, Cristina. Un gusto estar contigo. Buenos días. ¿Qué nos puedes decir empezando con las mochilas antibalas? Bueno, yo creo que es un método preventivo que tiende a calmar la ansiedad social y la ansiedad de los padres, fundamentalmente de las escuelas. Sin duda, todo método preventivo, digamos, tiene ese fin, pero hay que tener en cuenta el aspecto psicoemocional de los niños, ¿verdad? Todos estos ejercicios de rol que se hacen en las escuelas, digamos, en donde se les enseña cómo esconderse, cómo de alguna manera lidiar con la situación, tiene que estar observado por algún grupo de psicólogos para ver el nivel de ansiedad que pueda provocar en los niños. En los niños pequeños, bueno, ni hablar, pero vamos a hablar de los más grandes, también existen. Y existen trastornos que a veces los niños no los manifiestan, porque son sentimientos, pensamientos que ellos tienen acerca de eso que está pasando, y no lo comunican, y ahí viene el peligro. Por eso hay que darles una atmósfera de charlar la situación, posteriormente al ejercicio de rol, a ver de qué manera se sienten, para poder de alguna manera prever. Los más pequeños es realmente en la casa, los padres. Yo no sé si es conveniente. ¿Por qué? Porque lo que tiende a hacer es fundamentalmente, de nuevo, a bajar la ansiedad de la mamá, de los padres. Y entonces muchas veces esto se enseña con un nivel de ansiedad que se manifiesta no solo a través de, bueno, estoy preocupada, irritable o nerviosa, sino que a veces están muy chistosas las mamás, les hablan rápido, ligero, y los están cargando de una ansiedad, enseñándoles este tipo de cosas. Los niños pueden desarrollar, y en este caso lo están desarrollando, trastornos de la ansiedad, como el trastorno por separación, ya el hecho de separarse de mamá y ir a la escuela a ver qué es lo que va a pasar. Inclusive niños de 8, 9, 10 años. Trastorno social, no quieren ir a la escuela. Y un trastorno, todos estos son trastornos de ansiedad, trastorno social, trastorno por separación y trastorno también de la preocupación, trastorno del futuro, es decir, una ansiedad generalizada. Estos tres tipos de ansiedad, generalizada, social y por separación, se manifiestan en los niños. La ansiedad generalizada es el miedo del niño a saber qué me va a pasar, voy a la escuela, ¿me va a pasar algo malo? Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta y ponerlo en la ecuación cuando estamos poniéndonos técnicos para ver de qué forma, cuál es el protocolo que vamos a desarrollar para prever estas cosas. Tiene que haber un protocolo psicológico que acompañe estos ejercicios. Y los padres que quieran hacerlo en la casa, recordar que la ansiedad que ellos tienen se lo van a pasar a los niños. Recuerden, o estoy muy irritable, o a lo mejor estoy muy jocosa y me pongo a reír y hago chistes, y ahora vamos a hacer esto, y los abrazamos de más, y los estamos llenando de ansiedad. Es decir, nosotros nos liberamos de ansiedad porque estamos enseñándole el ejercicio, y el niño se carga de ansiedad. Entonces vamos, si queremos hacerlo en la casa, consultarlo primero con un profesional de la salud mental, a ver cómo dirigir ese ejercicio.
es más o menos lo mismo que se aconseja para las escuelas en esta clase de ejercicios. Fenómeno puede ocurrir en cualquier lugar. Puede ocurrir cuando vayamos a ver una película, puede ocurrir en un mall, puede ocurrir en una iglesia, puede ocurrir en una escuela, ¿no? Ahora, la escuela, porque es un lugar donde ustedes van todos los días, están haciendo estos simulacros para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer, de la misma manera que lo hicieran, ¿no? Y que lo hacen si hubiera un fuego, ¿no? Entonces, como que no hacer de la situación algo mucho más grande de lo que es. Claro, porque uno de los consejos fundamentales es decirles, esto no es tan frecuente como se cree, como se muestra, porque lógicamente que las noticias llevan todo a una dimensión mayor, y entonces hay que hacer los porcentajes, qué porcentaje hay de que me suceda a mí una cosa así. Es decir, que tenemos que bajarles la ansiedad y hablarles y decirles que deben cuidarse desde ya, que deben seguir los ejercicios que hacen en el colegio, o los simulacros, o las cosas que se están proponiendo, pero siempre con un nivel de asertividad y de calma muy importante. La calma es, porque inclusive para ser un líder, y obviamente una madre, un padre, una familia es un líder, claro, para ser un líder y que los demás puedan estar bien y ser conducidos adecuadamente, hay que estar en calma, hay que manejar el arte de la paciencia y de la calma, porque si no estamos nosotros en necesidad de que alguien, digamos, nos conduzca. De modo que hay muchas cosas que se pueden decir respecto de esto, pero es fundamental darles la seguridad de que cualquier cosa, mamá y papá están allí, están seguros. Muchas veces los niños, como te decía al principio, tienen sentimientos, tienen síntomas, pero síntomas no visibles, de sentimientos y sentimientos oscuros, sentimientos y pensamientos oscuros. Y eso se llaman trastornos de internalización, porque están adentro del niño. Y entonces eso tenemos que tener cuidado, hablar con ellos ante estos eventos, ante estos simulacros inclusive, para darles el paso a la palabra de ellos, para que puedan liberar todos esos sentimientos y pensamientos que de otra manera no lo pueden decir. claro. Si son muy pequeños, inclusive darles dibujos, darles toda clase, darles plastilina, que ellos vayan creando escenas. Es decir, que van a volcar, van a poner afuera la escena que está dentro de su mente. Si no lo interpretamos, nos parece un dibujo raro, lo llevamos al psicólogo el dibujo, o al médico, porque el dibujo del niño, o toda expresión artística del niño, siempre nos cuenta de su mundo interno, Claro. Siempre nos cuenta de sus pensamientos. Bueno, Cristina, se nos acaba el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ahí tienen las respuestas sobre cómo manejar esto y si es una buena idea o no. Estas mochilas antibalas para los padres de familia. La psicóloga Cristina Balenotti aquí con nosotros en Miami al Día. Gracias. Gracias.